Buenas tardes, señoras y señores, todos de pie para recibir la honorable Corte Interamericana de Derechos. Muchas gracias, señorita secretaria. En este periodo ordinario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a deliberar el asunto expuesto por la Comisión de Derechos Humanos, relacionado con el caso Garantías Judiciales de Víctimas y Victimarios. Muchas gracias. Señor juez, se le solicita a todos los presentes guardar silencio. Se les da la bienvenida a las partes y de conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará primero la intervención de la Comisión Interamericana, la cual hará una breve presentación del caso, expondrá ante esta audiencia la medida interpuesta. Seguidamente, se le permitirá decir los alegatos finales de las presuntas víctimas, hechos y derechos violentados, y a los representantes del Estado sus acciones preliminares. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ilustre sobre los hechos del caso Garantías Judiciales de Víctimas y Victimarios y las recomendaciones impuestas a los funcionarios municipales que realizaban tareas de infraestructura. Muchas gracias, honorable juez. Mi nombre es Jader Correa Martínez y en este caso funjo como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes para todos los presentes. El presente caso es el siguiente. Vamos a tratar lo que tiene que ver con garantías judiciales de víctimas y victimarios. El Ministerio Público de Taborda inició de oficio una investigación penal por el delito de homicidio simple en perjuicio del menor de edad Roberto Robles a manos de funcionarios municipales que realizaban tareas de infraestructura, pero que por negligencia no taparon un hueco de una de las alcantarillas que fue donde resbaló y murió el menor de edad. El juez de la causa, indignado por este hecho, ya que era la cuarta vez que se presentaba por negligencia, le dio un trámite especial y acelerado que sirviera de ejemplo para casos futuros, razón por la cual rechazaba todos los recursos planteados por la defensa de los dos trabajadores implicados. Entre dichos recursos estaba el planteado en favor de uno de los trabajadores que era indígena y que no tenía traductor o intérprete en la causa. El juez consideró que esa persona no requería traductor, puesto que era funcionario estatal y debía conocer el idioma español para efectos de contratación y de seguir instrucciones de sus patrones o jerarcas. La prueba fundamental para incriminar a los procesados fue una confesión de uno de los trabajadores rendida ante la policía administrativa, la cual permitió llegar hasta otras pruebas que determinaron la negligencia de lo que estamos abordando en la tarde de hoy. El abogado defensor alegó que dichas pruebas eran nulas porque fueron obtenidas de forma ilegal. A pesar de la rapidez con que el juez le quería llevar el caso, este no pudo hacerlo debido a la cantidad de recursos planteados por la defensa, lo cual logró retardar el proceso debido a una nulidad de todo lo actuado que le prosperó en casación. Hoy el caso está como al principio, es decir, hace 3 años, razón por la cual el defensor planteó un recurso de amparo por retardo injustificado en el proceso y pidió que se ordenara la liberación de sus defendidos por medio de otro recurso de habeas corpus. Ninguno de estos recursos ha sido resuelto. Según la Ley de Jurisdicción Constitucional, los recursos de amparo deben ser resueltos en 2 meses y los de habeas corpus en 1 mes. Ambos recursos fueron interpuestos hace 2 meses y medio. Por su parte, los familiares del menor no han podido ser parte del proceso porque la ley procesal penal no les permite acceso en el proceso penal, solo en la fase civil. Los padres de Roberto consideran que que este asunto no solo es penal, sino que es de responsabilidad del Estado y que independientemente del resultado del proceso penal en contra de los funcionarios del Estado,
es decir, el Estado, debe indemnizarlos por daños y perjuicios ocasionados. El caso es llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de los abogados de los funcionarios procesados. Por su parte, los padres de Roberto también plantearon el caso ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ha acumulado defensa, lo cual logró retardar el proceso debido a una nulidad de todo lo actuado que le prosperó en casación. Hoy el caso está como al principio, es decir, como hace 3 años, razón por la cual el defensor planteó un recurso de amparo. El caso es llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de los abogados, como lo había dicho al principio, la comisión ha acumulado procesalmente ambos casos en uno solo, por considerar que se trata del mismo hecho. El caso ha llegado a la Corte Interamericana, la cual ha señalado fecha para audiencia pública sobre exenciones preliminares, fondo y eventuales reparaciones. Por el momento es todo, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguidamente damos la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que amplíen el contexto de la situación fáctica, por lo que, en este caso, hay más personas involucradas que aquí se presentan. Representantes de presuntas víctimas, adelante, tienen el uso de la palabra. Muy buenas tardes, mi nombre es Ena Orozco y hoy funjo como representante de víctima. Frente a los acontecimientos presentados y expuestos anteriormente, por la negligencia de funcionarios municipales que realizaban tareas de infraestructura al no tapar un hueco de una alcantarilla, que fue donde resbaló y murió el menor Roberto Robles. En representación de las víctimas, hago la petición que hagan valer los derechos de mis defendidos, los cuales fueron vulnerados, ya que tales derechos están consagrados en la Carta de Derechos Humanos, los cuales son el derecho a la vida, artículo 4, el derecho a la integridad personal, artículo 5, y los derechos de los niños, artículo 19. Por lo tanto, estamos pidiendo que dichos derechos sean garantizados. Los hechos que originaron este caso empezaron el 13 de octubre, cuando la defensa de los procesados agotaron todos los recursos internos que el Estado Nacional de Taborda menciona para el debido proceso en las etapas del juicio penal, y la participación de los padres de las presuntas víctimas dentro del proceso, el cual consideramos fue violentado el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos. Dicho accionar dejó en competente indefensión a nuestros representados. Por esta razón solicitamos de manera respetuosa ante usted, señor juez, atienda al llamado de las presuntas víctimas, ya que fue negado el acceso a la justicia que pretendieron solicitarlo por los recursos, quedando en evidencia inútil de los recursos que fueron agotados. Por todo lo manifestado anteriormente, solicitamos nuevamente de manera respetuosa, en representación de las víctimas, que se condene al Estado de Taborda y que se cumplan las pretensiones a favor de nuestros representados. Muchísimas gracias, su señoría. Buenas tardes, mi nombre es Yosira Hernández. Hoy hago representación de las presuntas víctimas. Solicito a usted, honorable juez, que ordene a la Fiscalía a investigar los recursos planteados por la defensa de los 2 trabajadores implicados. Realmente pedimos absolutamente proceder para que este tipo de comportamientos delictivos no se vuelvan a repetir en la sociedad. Y por último, pedimos determinar la indemnización a las víctimas, facultando los beneficios económicos que dejaron de recibir por la muerte de su pariente, que ahora difunto,
era a su corta edad quien les llevaba el sustento a su hogar. Muchas gracias, su señoría. Muchas gracias a los representantes de las víctimas. A continuación, cedo la palabra a la defensa de los presuntos acusados. Adelante, tienen el uso de la palabra. Muy buenas tardes, su señoría. Muchísimas gracias. Si bien es cierto, esta negligencia se dio no de forma intencional, por lo tanto, no toda responsabilidad se le debe imputar a mis representados, ya que ellos estaban en el cumplimiento de su deber. Y debido al descuido de otro obrero, no se percataron de la existencia de ese orificio, de ese hoyo, y nunca recibieron alguna petición o queja sobre la existencia del mismo. Por esto, y por la imposibilidad de comunicación, mis representados no cuentan con las herramientas necesarias y medios para explicar su situación, ya que uno de ellos es indígena. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes, su señoría y demás presentes. Mi nombre es Sandra Milena Barrios Gaviria. El día de hoy actúo entre este proceso como defensora número 2. Mi hoy acusado había dejado esa zona de trabajo, terminado. No había ninguna anomalía en la entrega de la infraestructura cuando recibió este trabajo al Ministerio de Toborda. No recibió ninguna queja o denuncia durante el periodo en los que se adelantaban estos trabajos de infraestructura. Así que, más allá de toda razón o duda razonable, demostraremos que la responsabilidad es del Estado de Toborda, ya que no debían recibir una obra terminada en un estado mal. Muchas gracias, su señoría. Una vez escuchados los alegatos de las partes, procedemos a los testigos. Fiscal, adelante. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Señor juez, llamo a testificar a la señora Paola Trujillo, quien es testigo ocular, ya que evidenció todos los hechos que sucedieron aquel día. Pero antes que nada, quiero hacer el juramento ante esta honorable corte y quiero preguntarle a la señora Paula. Señora Paula, ¿jura o declara que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, su señoría. De ser así, prosiga con su testimonio. Buenas tardes. El día que ocurrieron los hechos, yo me encuentro trabajando en una panadería que queda muy cerca de esa calle. El día de esos, en esa calle han pasado muchos accidentes, ya que esa calle en el hueco no es visible y por ende muchas personas que transitan se han caído, se han tropezado, hay carros que se han varado, pero ese día yo me encontraba justamente donde estaba el muchacho Roberto Robles, donde desafortunadamente se cayó e intenté socorrerlo, pero fue inútil porque el hueco es muy es profundo, entonces no alcancé a socorrerlo y por tanto desafortunadamente se me fue imposible. Eso fue todo, su señoría. Tranquila, le esperamos, tenemos un problema de comunicación, pero estamos atentos a su intervención, señora Paula. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Adelante. ¿Sí me escuchan? Adelante. Bueno, el día que ocurrieron los hechos, yo me encontraba en esa calle, ya que yo me encuentro trabajando en la panadería de donde ocurrieron los hechos. Ese día yo me encontraba muy cerca en donde estaba el muchacho Roberto Robles, donde ese hueco, a raíz de tener poca visibilidad,
se han presentado muchos accidentes, los carros se han varado, hay personas que se han tropezado, pero no se había visto esta clase de accidente donde el muchacho Roberto Robles cayó y él, como el hueco era tan profundo, traté de socorrerlo, pero no alcancé. Entonces, se me fue inútil ayudarlo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señorita Paula. Seguidamente, adelante, señora fiscal. tenemos... Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Seguidamente, seguimos con la intervención de nuestro perito. Con ustedes, la señora María Paula Landete. Pero antes que nada, quiero hacerle, solemnemente preguntarle si ella va a ejercer sus funciones con todo honor y con toda conciencia. Señora María. Así es, señor fiscal. Mi nombre es María Paula Alandete González. Soy perito y arquitecto de obras públicas. El hueco era una alcantarilla que no tenía su respectiva tapa sobre la vía por donde transitan los vehículos y muchas veces transeúntes. Esa alcantarilla que no tenía su respectiva tapa, por lo tanto, tiene la capacidad de causar daños irreversibles a una persona e inclusive le puede causar la muerte, como sucedió con el menor de edad Roberto Robles, que lastimosamente pasó por allí y logró caer en ese hueco. Muchas gracias, señora María Alandete. Quiero hacerle una pregunta. En su vida activa profesional, ¿alguna vez había visto un caso fatal como el del menor Roberto Robles? El hueco en la alcantarilla de la que hoy se hace mención tiene la capacidad de causar daños gravísimos e inclusive la muerte, como lo había expresado anteriormente. Es un hueco con una circunferencia bastante pronunciada y profunda. Además, presenta una altura bastante prominente y comprometedora. El descuido eminente es que esa alcantarilla está completamente destapada. A lo mejor al menor no se le percató que estaba destapada y con mucha agua. Acá podemos ver unas fotografías, en este caso, de la alcantarilla en donde se puede evidenciar que efectivamente estaba llena de agua. Por otro lado, esta es una fotografía del día donde ocurrieron los hechos. Ok, muchas gracias, señora Landete. Una vez escuchados a los representantes de las partes, se les cede la palabra al ilustre Estado de Taborda para que formule sus alegatos y exención penal. Muchas gracias, señor juez, contraparte, honorable corte. Mi nombre es Divien Sandri Vázquez Figueroa y el día de hoy funjo como defensora del Estado de Taborda. En la tarde de hoy, esta delegada va a presentar los intereses del Estado de Taborda y además de presentar los intereses del Estado de Taborda, también demostraré, y no solamente demostraré, sino que convenceré sobre toda duda razonable que el Estado de Taborda en ningún momento le violó los derechos a las presuntas víctimas, ninguno de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
haciendo alusión entonces al primer informe preliminar donde consagra en el artículo 46 de la Convención Interamericana el agotamiento de todos los recursos internos, cuyo agotamiento de los recursos internos interpuesto por las presuntas víctimas el día 18 de marzo del 2020, donde ellos colocaron primeramente un recurso de amparo y posteriormente un recurso de habeas corpus, y todos estos recursos fueron admisibles y debidamente respondidos en el tiempo estipulado por la norma. Como segundo argumento que tiene esta delegada del estado de Taborda es que también, haciendo alusión al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en ningún momento se le violentó a los procesados o presuntas víctimas el derecho al debido proceso. Y no solamente no se violó este derecho al debido proceso, sino que también se le garantizó el acceso a la justicia y el derecho a ser oído por parte de nuestros funcionarios públicos. Por ende, y por esta última razón, el estado de Taborda le solicita primeramente, honorable Corte, de que se desestime toda demanda en contra del estado de Taborda y además que se desestimen todas las presuntas pruebas y pretensiones por parte de las presuntas víctimas cuyas pruebas se hace alusión a una negligencia en el debido proceso, cuando a estas personas se les agotó todos sus derechos, y no solamente sus derechos, sino que un debido proceso en materia de penal. Se agotaron todos los recursos y se les garantizó las actuaciones en cada una de las audiencias. Y por último, el estado de Taborda, honorable Corte, le solicita que la demanda se declare infundada por las razones anteriormente expuestas. Muchas gracias, señor juez. Gracias a todos los testigos por rendir sus declaraciones para que así todos en esta sala tengamos una noción de lo que pasó. A continuación, la Corte Interamericana de los Derechos informará el resumen de la prueba evacuada, resaltando los pasajes de los testigos y peritos que demuestran los hechos centrales del caso que violan los derechos humanos invocados y recalcando la debilidad de la prueba del Estado o la inconsistencia de la misma. En el caso del Estado, el análisis consistió en demostrar la fortaleza de la prueba presentada para contradecir los hechos de la demanda y destacar los argumentos en ese sentido. Después de escuchar los testimonios y las pretensiones por parte de las víctimas y sus alegatos, la Corte concede un receso de 15 minutos para que las partes preparen la última fase de la audiencia pública con el fin de que se presenten conclusiones y alegatos finales. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores, todos de pie, para recibir a la Honorable Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Con ustedes, el señor juez. Buenas tardes, señoras y señores. Pueden sentarse. Como juez presidente de esta honorable Corte, quiero informarles que el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es reparador de las violaciones y garante de las audiencias públicas que se llevan a cabo en el interior de estas instalaciones. Paralelamente, sobre el caso Garantías Judiciales de Víctimas y Victimarios, se consideró que se realizaron las siguientes acciones concretas impidiendo restitución de derechos violados. Por tanto, se procede a dar lugar a la indemnización de todos los daños y perjuicios, incluyendo daño material y daño moral. Cabe resaltar que la jurisprudencia de la Honorable Corte Interamericana es rica y amplia en la determinación de otras formas de reparación, como la de restitución del honor de las víctimas y sus familias, el rescate de la memoria de víctimas y el destaque y situación de que no repetimos los hechos. En cuanto al análisis basada en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratifica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independientemente o imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación
de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. Adicionalmente, considera que toda persona inculpada de delito, de hecho, que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. De conformidad por los criterios establecidos por este tribunal, se incumplió con el requisito de imparcialidad del juzgador. Además, la Corte observa que la circunstancia del caso concreto sí debe de haber una reparación integral a las presuntas víctimas, ya que el Estado de Taborda negó que los recursos que tuvieran una verdadera efectividad y valoración jurídica correspondiente. Por todo lo expuesto, la Corte considera que el Estado violó las garantías judiciales de las víctimas. Por tal razón, la Corte concluye que el Estado de Taborda ha incumplido la obligación general del artículo primero, número 1 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Finalmente, esta Corte procede a resolver sentencias sobre el Estado demandado y resuelve, después de estar presente en el desarrollo de la audiencia de este proceso y escuchar un juicio oral, las declaraciones de los diferentes testigos y agravando la situación de los imputados de que es un acto repetitivo y las dilataciones que colocaron en todo el proceso para una posible preclusión del procesado, no hay duda alguna de la total responsabilidad de los procesados de la muerte del menor Roberto Robles. Así las cosas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declara por unanimidad. Puntos resolutivos. Primero, declarar que el Estado de Taborda violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1, numeral 1 de la misma, en perjuicio de Roberto Robles y de sus familiares inmediatos. Segundo, la Corte declara culpable a los procesados de los homicidios de homicidio simple y negligencia en la infraestructura de obras públicas, cuya pena tiene 5 años y 1 día a 15 años. Tercero, la Corte, con última ratio en los procesos, oficia a las instituciones pertinentes la suspensión de sus tarjetas como contratistas para obras públicas. Cuarto, el Estado de Taborda deberá indemnizar a los sobrevivientes del difunto a una suma considerable por las obligaciones que tenía el mismo con su familia. Quinto, se ordena al Estado de Taborda poner el nombre de la víctima Roberto Robles en una placa en un parque más cercano. Una vez leída la sentencia, se le pregunta a las partes si solicitarán una intervención de la misma. De no ser así, se dará por terminada la presente audiencia y usted puede retirarse. Muchas gracias.